36 de la mañana, seguimos en Pasos Perdidos. Ayer en uno de los títulos te contábamos la publicación en el boletín oficial de la privatización de las 4 represas, y no solo eso, hay un montón de novedades en el sector energético. Me parece como nunca antes, ¿no? O sea, hay como un montón de... O sea, es un sector clave, es un sector donde transcurre básicamente la puja de intereses y la tensión y mucho de lo que define este gobierno libertario en términos de años y de lo que se viene, digo, proyectualmente. Sí, es clave, es nodal, es donde hay que mirar si se apunta a tener alguna comprensión de los daños que realmente produce un gobierno de estas características en términos de relación de poder, palancas de desarrollo, motores de recuperación. Por ahí, como en los 90 había que mirar las privatizaciones, hay que mirar el sector energético, pues van ahí, digamos. Exactamente, es un gobierno que refleja en muchos de sus terminales justamente los intereses de los jugadores de este sector. Son los jugadores más poderosos a escala global y esa relación tan promiscua con el sector financiero internacional. Digo, ahí se juega la bocha mundial global. Bueno, esto, ¿no?, que decías vos, Amato, el lunes se da a conocer el decreto de prórroga de la concesión de las represas. Vamos a ordenar un poco esto. Tenemos por un lado las represas del Chocón, que son estas que te referís vos. Tenemos también novedades de las represas de Santa Cruz y de la política de energía nuclear. Arranquemos por esto de las represas, que es el que tiene más marketing, que está presente en todos los medios. Esas represas se construyeron previo a la Constitución del 94, con lo cual son del Estado Nacional, porque todavía los recursos hídricos, en este caso, pues son represas que funcionan agua, no eran de las provincias. Se concesionaron por 30 años, vencieron el año pasado. Entre las represas más importantes está la que controla Enel, que también es titular de DESUR, y la de Nicky Caputo. La decisión es prorrogar las actuales concesiones y en 180 días elaborar los pliegos o todo el diseño para su privatización. Con lo cual no se privatizan las represas. Está mal esa información. Lo que se extendió fueron las prórrogas de las concesiones actuales mientras se diseña la privatización. ¿Se puede diseñar la privatización de las represas en 180 días? No lo puede hacer un gobierno eficiente, menos donde la cartera de energía está totalmente cruzada por intereses. ¿Por qué? Vamos a contar rápidamente la historia de estas represas. Vencen las concesiones el año pasado. Ahí Enel dice que se va del país. No sé si recordarán que dice: dejo de sur, pongo todo en venta. Darío Martínez, que fue el segundo secretario de Energía de Alberto Fernández después de la salida de Lanzani, llama a las provincias porque él es neuquino, entonces dice, bueno, vamos a revertir esto, que sea todo de nación, van a entrar ustedes, arman como una especie de club para ver cómo se continuaba el caso. Eso queda truncado cuando asume Sergio Massa y reemplaza a Darío Martínez y queda Flavia Arroyón. La decisión de Flavia Arroyón es, bueno, que las represas las determine ENARSA, que en ese momento el titular era Agustín Jerez, que había llevado muy bien adelante la obra del gasoducto, pero se termina la gestión sin resolución. Dan una prórroga de las concesiones. Asume este gobierno, viene prorrogando mes, se agotan los periodos de prórroga y como no hay una resolución de qué hacer con las represas, así les regala a las actuales operadoras un año más de negocio sin pedirle nada a cambio. Ese es el dato. En él, desde que está esto que le vienen prorrogando, finalmente revierte su decisión de irse de la Argentina y se queda porque el negocio de las represas es recontra mega archi rentable. Esa es la situación que tenemos con el complejo del Chocón, cruzado también por la interna de la Secretaría de Energía que conduce Eduardo Rodríguez Chirilo, que viene más de el riñón de Caballo, Sturzenegger y ese sector, contra Toto Caputo, que sabemos tiene un enfrentamiento histórico. Toto Caputo nombra, o dice, en realidad anuncia que va a nombrar un viceministro con foco en energía, que es Daniel González, sí, que no tiene cargo oficial, pero en definitiva fue el que viajó a Vaca Muerta y el que está manejando la cartera. Sí. En medio de todo esto, ayer Chirilo, que es el secretario de Energía, se saca una foto con los gobernadores de Neuquén y Río Negro, que es donde están las represas, sobre el río Limay y el río Negro, que comparten ambas provincias, diciendo las vamos a hacer participar. Con lo cual no se sabe nada de cómo va a resolverse esa cuestión de las represas. Mientras tanto, las concesionarias que estaban hasta ahora se ganaron de arriba un año de negocio. Eso, represas de Complejo Comahue, el Chocón. Santa Cruz, en Santa Cruz tenemos 2 represas en construcción, Jorge Zepernik y Néstor Kirchner.
La idea de construir esas represas tiene 50 años, finalmente arrancan a construirse 2013-2014 con financiamiento chino, Electroingeniería en ese momento ahora se llama Eiling de Los Ferreira, sí, con Gesouba y Eurnequian, se consigue el financiamiento, arrancan las obras, gana Macri, suspende, pone en pausa. Durante mucho tiempo les cambia el nombre, incluso no se llamaron más Zepernik y Kirchner, pasaron a tener los nombres de donde están localizadas, en el medio de una inclemencia geológica, asume Alberto Fernández, hay que retomar el financiamiento, hay que recomponer con China, durante 4 años no le estuviste pagando, ese financiamiento se pagaba con la generación de las centrales. Empiezan las negociaciones fuertes, Sabino Vaca Narvaja, embajador argentino en China, sí, reactivando esas obras, la obra más importante que China tiene infraestructura fuera de su territorio, 4.700 millones de dólares valían esas 2 represas, y todas las intenciones fueron frenadas por Gustavo Vélez y Santiago Cafiero, con lo cual nunca se resolvió la famosa adenda 12 del contrato para que el financiamiento chino continuara. Sí, me acuerdo de todo eso, sí. Sin guita para funcionar, se mantuvo al mínimo la planta operativa y el lunes se incendia la botonera, la central operativa de la represa Jorge Zepernik, fortunas, sin financiamiento, encima se te prende fuego. Nada, todo bien, todo tranquilo, te decían desde la empresa tenemos seguro. A la media hora no tenemos seguro. Enarsa no nos renovó el seguro, Enarsa no pagó el seguro, con lo cual la pérdida es fabulosa, monstruosa. Si ya no tenías plata para operar, despidos mediante la UOCRA. Ahí abandonadísimas esas 2 represas. Hoy estamos en condiciones de afirmar que no hay ningún indicio que se avance con la obra. Una tiene un grado de avance de menos del 50% y la otra está alrededor del 30%. Quedarán allí 2 elefantes blancos abandonados en Santa Cruz. Y de ahí saltamos a la política nuclear, porque ayer en la conferencia de prensa habitual del vocero Manuel Adorni, sí, celebró así lo dijo, récord de producción de energía nuclear. La palabra correcta es generación y no producción, porque se produce todo el tiempo, ¿no? Entonces se genera cuando se inyecta en el sistema. Es cierto que hubo un récord de inyección en el sistema de energía nuclear durante julio, mes de temperaturas muy frías. Habitualmente en condiciones corrientes, la matriz energética argentina, esto es en tiempo real, ¿no? Ahora están inyectando. Vos tenés generación hidráulica, térmica, nuclear, renovable e importación. Así se compone para poder estar abasteciendo la demanda. En condiciones corrientes, la térmica es la que explica más del 60% de nuestra matriz, porque tenemos combustibles, porque son las centrales, porque termina siendo más barata, no más barata que la nuclear, pero sí muchísimo más barata que las renovables. Y esto explica el 60%. Durante julio, como no te quisiste ahorrar la guita de los combustibles, como no tuviste programación y todo lo que sucedió, térmica se ubicó en el orden del 45%. Con lo cual nuclear viene a compensar lo que no pudiste generar de térmica. Las centrales atómicas estuvieron funcionando un factor de carga del 93%, es muchísimo el factor de carga para las centrales, o sea, las exigís mucho, con lo cual el festejo empieza a relativizarse. ¿Qué estás festejando? Que no tuviste generación térmica, no que tuviste pico de generación nuclear. Más allá de estos factores que explican justamente que haya alcanzado el 9% de la matriz, la nuclear, y que haya subido muchísimo la importación, muchísimo, de megas de Brasil, por ejemplo, récord histórico, que es cierto que vale lo mismo, vale menos que el combustible importado, pero vale mucho más que un mega producido en la Argentina, con lo cual también ahí se te dispara la balanza. Pero un dato, ¿no? Porque mientras Adorni festeja el récord de producción de generación de energía nuclear, ¿qué pasa? Las centrales están al borde de la quiebra, y esto es un dato de la realidad. Tienen fondos para operar 3 meses más. Atucha, Argentina tiene 3 centrales nucleares, Atucha 1, Embalse en Córdoba, y Atucha 2, Atucha 1 y Atucha 2 están en el predio de Lima. Las 3 centrales son administradas por una empresa estatal que se llama Nucleoeléctrico Argentina, NASA, que es la que administra estas centrales. NASA tiene fondos para 3 meses más y está funcionando con el superávit que dejó la gestión anterior. José Luis Antúnez, un cuadrazo en energía nuclear, un tipo de casi 90 años, pero que tiene una claridad y que sabe tanto. Bueno, dejó un superávit en la empresa que es con la que está funcionando, porque sabemos, no tiene presupuesto 2024, extensión del 2023, y sobre todo porque Camesa no le pagó
no le pagó los 3 meses que le adeudó a toda la generación. A la térmica le dio un bono, está negociando con la hidráulica, a la nuclear ni la llamó a sentarse. 150 millones de dólares, donde no hay ninguna negociación en puerta. Pero a esto además se suma que Atucha 1 debía entrar en parada técnica el 29 de septiembre. Las regulaciones en materia de política nuclear son súper estrictas y rigurosas. Esto damos cuenta, desde Fukushima, Chernobyl, se avanzó muchísimo, tiene que ser súper seguro, tienen normas, estándares internacionales súper estrictos. Y bajo esa regulación debía entrar en parada técnica el 29 de septiembre, sobre todo para extenderle su vida útil. Como Camesa está tan finita en generación y ya a esta altura todo el mundo habla de cortes programados para el verano, no puede prescindir de la central. Con lo cual ahora la idea es que siga funcionando como está, con todo ese riesgo que implica. ¿No van a hacer eso? ¿No van a hacer están evaluando no hacer la parada técnica, con lo cual eso también es mucha burocracia en la autoridad regulatoria nuclear, porque el cronograma y todo esto es, una vez más, ¿no? Son todos estándares internacionales. Alguien se va a tener que responsabilizar de el riesgo que implica. Claro. Entonces también dicen, bueno, en todo caso que nos dejen pararla. Mirá el manotazo de ahogado de los técnicos especialistas que te dicen, me va a tener que dejar aunque sea pararla de octubre, noviembre y diciembre. Esto es sumamente grave. Por un lado esto, de quererla hacerla andar igual, aunque tenga que entrar en parada técnica, no saber cuál va a ser el financiamiento en caso que se quiera extender su vida útil, y los 3 meses que quedan de funcionamiento de fondos si el gobierno no se sienta a ofrecer algo respecto a la deuda. En cualquiera de los 3 casos, dejar abandonada una central nuclear es sumamente peligroso. Es sumamente peligroso dejarla abandonada ahí. Como dejaron abandonadas las represas, tampoco es difícil de imaginar ese escenario, con lo cual una vez más ponemos en valor, ¿no?, lo que significa estar mirando ese sector y lo que está ocurriendo en ese sector y cuáles son las consecuencias del corrimiento del Estado en políticas claves, estratégicas y nodales como es la política energética. ¿Usted sigue viendo cortes en el futuro inmediato? A ver, como estamos con los datos de hoy, porque también, ¿no? Se resuelve mañana, deciden pagarle a nuclear, inyectar fondos y todo esto se revierte. También tenemos, históricamente Argentina tiene un problema de infraestructura. Ahora, voy a decir una novedad. Argentina tiene un problema de infraestructura. En lo que sea. Tiene muchos recursos y poca infraestructura para canalizar esos recursos. No importa el sector que agarres, todos los sectores. Sí. De cualquier sector tenés poca infraestructura para que se puedan aprovechar. Voy a dar el ejemplo de nuestra vida cotidiana. Si vos tardás 1 hora y media en llegar a tu laburo, no es lo mismo que tardes 15 minutos. Y eso es falta de infraestructura. En este caso, la falta de infraestructura, que explicaba Caballito, los cortes de Caballito, o los cortes, tenían que ver con la transmisión. Nosotros tenemos generación, transmisión y comercialización. Entonces, básicamente en el segmento de transporte, distribución, comercialización, empresas que no invierten, el caso que más cerca tenemos es de Norte y de Sur. Claro. Ahora el problema lo estás trasladando al principio de la cadena y esto le agrega un factor de sumísima gravedad, que es en la generación, o sea, no te va a alcanzar. Si tuvimos problemas de generación en el invierno, donde la demanda pico de megavatios puede ser de 26.000 megavatios hora, en el verano el pico es de 36.000 megavatios hora en un verano en condiciones corrientes. Si el verano te llega a venir con ultracalor, los aires acondicionados. Los aires acondicionados, te voy a decir una cosa, explican el 17% del consumo de energía a nivel mundial. O sea, de toda la energía que se genera en el mundo, los aires acondicionados se consumen el 17%. O sea, ahí tenés otro dato para pensar cómo va a venir este verano. Luciana Glesser lo va a lograr. Vamos a terminar todos soñando con Camesa. Diciendo Camesa.